Si puedes y sabes, solo tienes que querer, pero si llegas al punto que no quieres, pues no te puede ayudar, ¿no? Discutieron ese día y la mitad del grupo se dio de baja y no se habla a día de hoy después de 3 años Es una cuestión porque de te egos. ganaron en una milla de carrera. Es una cuestión de ego. Un programa de entrenamiento para que sea completo tiene que ser seguro, eficaz y eficiente. Chicos, en el anterior nos quedamos con una pregunta que le hice a Gerard acerca de si él cree que las programaciones que hay online y que la gente entrena para diferentes deportes se van a ver afectadas o van a desaparecer con la inteligencia artificial a medida que vaya adaptándose a lo que necesitamos. ¿Tú qué crees? A ver, yo soy un romántico, entonces quiero pensar que no. Es decir, ¿a qué me refiero? La inteligencia artificial en algunos aspectos emocionales no va a poder sustituir a una persona. Que haya menos personas que accedan a una programación, bueno, también va en función del servicio que den esas programaciones. Hay programaciones que, dicho de alguna manera, a lo mejor son como pin, 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 máquinas de mandar programaciones, y hay personas que sí realmente se preocupan por sus atletas, les dan feedback y tienen un trato mucho más personalizado. Pues no deja de ser un poquito lo mismo que los boxes. Entonces esas programaciones con ese plano emocional no creo que desaparezcan, ¿no? Mira, Quizás a lo mejor, perdona que te corte, me mola quizás lo que esas dices. programaciones sean menos atletas los que acceden a ellos, paguen un poco más, pero también en los hábitos de consumo de las personas que pagan más, muchas veces porque pueden y porque valoran ese servicio, ¿no? De hecho, y con eso termino, los hábitos de consumo han cambiado bastante del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Antiguamente la gente decía, oye, fíjate, me compré un coche, me ha costado 80.000 euros, ¿no? Ahora eso no pasa. Ahora la gente quiere una compra inteligente, saber que lo que ha comprado merece la pena en el dinero y que encima se ahorra algo de dinero, ¿no? Entonces, lo mismo va a ser en las programaciones. Habrá gente que por un poder adquisitivo bajo acceda a la inteligencia artificial o a programaciones más a granel, y habrá grandes profesionales que, te digo, también, y esto lo quiero añadir, hay grandes profesionales y grandes programaciones en nuestro país. Muchas veces menospreciamos lo que tenemos aquí por una programación, pero vamos, yo conozco a varios profesionales y les sigo en redes sociales y tienen un aporte. Yo no tengo esos conocimientos que tienen ellos, con lo cual me nutro de todos ellos para poder aprender cada día, y que dan un feedback brutal a sus clientes, les hacen un seguimiento y que sí tienen ese sentimiento de pertenencia. Con lo cual llegaremos a un equilibrio. Es como si hablamos de gimnasios low cost o gimnasios boutique. ¿Afectará a los gimnasios low cost? Bueno, habrá gente que no pueda permitirse y acceder a un gimnasio low cost, con lo cual está bien todo lo que sea que la gente haga actividad física, pero habrá gente que diga, ostras, quiero calidad, ¿vale? Mira, yo respeto la programación y te lo diría porque es una materia que más allá de programar para una clase por el box no me he metido, pero sí he entrenado en su época yo lo llamo, tío, de neófito del CrossFit, ¿no? De cuando te crees que te salen todos los movimientos y ya te crees que eres como Hulk Hogan, ¿no? Sí. Pues entrené Power Unders de John Welbourn, que era el que hacía CrossFit Fútbol. Entrené CompTrain cuando entrenaba a todos los Dottir, Ben Bergeron. He entrenado algunas de americanos y he entrenado pues la de Edu Garrido de 77 Fit. He visto la de Javi González de The Pulse Program. No he visto todas las de España, pero la de Training Culture me gusta mucho por lo que he visto. Pero siempre veo factores comunes y que me disculpen las personas de las programaciones porque hay factores comunes. Yo pagaba la programación y mis colegas se nutrían de ella y yo solo subía el resultado. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú empatizas con la programación, va a pasar lo que tú dices. Tío, la quiero pagar yo porque no es tan cara, empatizo con el trabajo que hacen, quiero apoyar, o sea, pago porque quiero apoyar que eso siga adelante. Es decir, me involucro en el proyecto de que la programación siga adelante y entonces esa aportación de valor emocional que a mí me dan, que no es numérico, que no es cuantitativo ni es medible, es simplemente emocional y es una conexión, empatizo para que su proyecto siga. Pero es que cada vez hay menos de este pensamiento. La gente da por sentado que esos proyectos van a seguir, da por sentado que sus redes sociales molen, que sus camisetas molen, que sus camps molen. Es como fruta divina, ¿no? Como que va por detrás y no tengo esa conciencia. Y en los boxes creo que pasa un poco igual, porque muchas veces, tío, tengo la oportunidad de escuchar a atletas que no ven que les estoy escuchando. Y cómo se hablan entre los unos a los otros, hay gente que se habla muy bien y se aprecia cada vez más al optimista, pero tío, tú pones un día de carrera
Y hay gente que te dice que no paga un crédito para ir a correr al box. Pero tío, si tú, primero, no vas a correr solo en intervalos, segundo, no vas a quedar con los colegas que te exprimen para hacer ese tipo de entrenamiento porque a lo mejor ni sabéis interpretarlo. Y tercero, probablemente ese día de carrera te quedes en casa o hagas pecho bíceps, no vas a correr. Bueno, mira, hay ¿Qué varios harías con puntos. esta Mira, pues conducta? mira, hay varios puntos que quería comentarte. El primero, de las programaciones. Hablábamos de los profesionales en España. Luego también, dentro de las programaciones un poquito más a granel, la vamos a llamar así, sin ningún ánimo de desprecio, ni muchísimo menos. eh, También hay tipos de atletas con ciertas peculiaridades, como somos los atletas máster, ¿no? Y creo que, por ejemplo, hay la programación que sigo yo, que es Bizarro Training System, o que yo conozco a Paco Bravo en Estados Unidos, Boulder, de Jason Grapp, que ha ganado 6 veces los Games. eh, Programan también para atletas máster, porque a nivel hormonal es muy diferente, Joder. etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las mujeres, con el ciclo menstrual, ¿no? Esas pequeñas cosas va a hacer que tu programación sea un poquito más personalizada, ¿vale? Lo que hablábamos también de correr. Se habló en su día de cuál había sido, creo que hubo una pregunta, no sé si fue en CrossFit, el WOD que más había salido en Games. Y yo añadiría el WOD que sale siempre en las competiciones. ¿Cuál es? Carrera. 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 Entonces tienes que correr. O sea, muchas veces o lo que yo veo en los boxes o en mi box, por ejemplo, y en los que he estado trabajando, una tendencia a querer levantar peso, pero levantar cierto peso solo se da en a lo mejor un WOD, que puede ser tu RM o un WOD un poquito más elevado, pero carrera o sea, te va a llegar siempre. Y de hecho, CrossFit, tanto en su nacimiento como en la competición, no podemos especializarnos en nada. Entonces, si solo me especializo en levantar peso y cuando me meten 10 burpees ya no puedo, pues mal. ¿Qué podemos hacer en esas sesiones de carrera? Oye, pues lo primero, como dije en el podcast anterior, respetar ciertos deportes, ¿no? CrossFit ha copiado deportes, si lo queremos decir así, entonces respeta a una persona que corre a pie, porque también tiene su técnica. Entonces puedo dar un aporte a esa sesión de carrera con técnica de carrera, explicar por qué se corre así, cómo se bracea, cómo se da la zancada, debo pisar o no pisar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también ahora tenemos que tener en cuenta que la gente, ya como tú decías o has dicho muchas veces, hay mucha información, pero la gente quiere saber el porqué en todo en la vida. Ahora ya no vale esto es porque yo lo digo, sino por esto, por esto, por esto, tanto en los clientes como en nuestras relaciones interpersonales, como en nuestros trabajadores, ¿no? O sea, es decir, tienes que aportar ese por qué se debe hacer eso así o por qué hay ese tipo de carreras. En el ciclismo indoor, tío, había una cosa que me encantaba, que es que al final un buen instructor de ciclismo indoor te iba mostrando la ruta comunicativamente de por dónde ibas en el entrenamiento y lo que iba a venir. Y eso lo veo muy positivo y muy transferible a las clases de CrossFit, tío. El explicar el por qué hoy se hace esto. ¿Por qué hay carrera y al día siguiente hay chat? ¿Por qué hay chat y al día siguiente hay carrera? Cosas así creo que es muy transferible. Y por otro lado, tío, respecto a lo que dices, creo que al final simplemente veo capricho constante mental por falta de criterio propio, por falta de conocimiento. Y entonces, si nosotros tenemos el poder comunicativo suficiente como para generar intriga, la persona que venga ese día a una clase de correr y que pague por ella, va a ver simplemente que su entrenador le conoce de tal forma que tiene la capacidad de exprimirle en algunos puntos que esa misma persona ni siquiera sabría hacer. Entonces, es también un poco cómo quieras enfocar la propia clase en sí y cómo llegamos a ellos. Eso es lo que Yo creo que pienso yo. también el socio, el cliente, el atleta, tiene que ver que parte de CrossFit es correr. Y a lo mejor eso que ve, no voy a pagar por correr, es un poco como cuando hay entrenamientos personales. Todos hemos tenido clientes que no vienen al 100% a entrenar. Hay gente que viene por un tema emocional, hay gente que viene por una redactación de una lesión. Y también hay gente que te dice, vengo porque si no pago y no me obligo, no entreno. A ver, Pues tío, es una manera también de obligarte a que si no te gusta correr y sabes que tienes que correr, ya no solo desde el punto de vista competitivo, sino desde el punto de vista salud. funcional. Es decir, suerte que vivimos en el siglo XXI, pero yo siempre le digo la misma broma a mis clientes, ¿no? Porque se pegan por el remo. Ya no es en la carrera. Es si hay carrera, remo, Saul, no quiero ver la Saul. Yo digo, bueno, suerte que vivimos en el siglo XXI, espero que nunca tengas que huir,
porque si algún día en tu vida tienes que salir corriendo huyendo, le dirás, perdona, ¿hay un remo? Es que quiero huir en remo. No. Entonces, desde este punto de vista, que es una broma, No, pero está muy bien. a nivel funcional también tenemos que correr. De hecho, CrossFit es generar capacidad de trabajo el mayor tiempo posible. Es no ser buenos en nada, pero saber hacer un poco de todo. En cuanto te haces bueno en algo porque evitas lo otro, te especializas. ¿Aerox es un deporte? Pues entonces es un deporte especializado que te va a hacer, CrossFit te va a hacer entrenar. Ciertas Aerox salió de ejercicios de CrossFit simples, no lo digo yo, lo dice el CEO de la compañía, te dice, te dará acondicionamiento físico que luego puedes complementar con carrera para hacerlo mejor. Perfecto. Pero hay 4 marcadores de salud que al final te dicen a nivel cardiovascular, a nivel funcional, a nivel muscular, a nivel metabólico, que tienes que cubrir haciendo un poquito de todo. Si tú quieres un buen estado de forma, un buen acondicionamiento físico general, tienes que pasar por todo, sencillo y complejo. Lo que descartes te dará ser cada vez mejor en unas cosas y peor en otras. Eso es una especialización y te dejarás factores de salud fuera. Y eso la gente se lo olvida o no lo sabe o no lo quiere saber o no lo quiere recordar. Siempre va a ser mejor hacer algo que no hacer nada. El 80% de la población no hace nada. Pues tú imagínate si tenemos nicho para hacer cosas. sí, bueno, pero eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Como se suele decir, predicar en el desierto. O sea, de vez en cuando debemos aprovechar, pues cuando estamos en la pizarra, una explicación a los clientes de por qué, ¿vale? De por qué se hace esto de esta manera. Muchas veces también lo que yo he vivido en los boxes, porque yo cuando empecé en CrossFit, no sé si lo dije la otra vez, no había nada. O sea, yo ni YouTube o estaría empezando, o yo encima llegué tarde a todo eso, ¿no? Entonces, tu entrenador era tu referente, ¿eh? Porque era el que sí lo había. En mi caso, mis grandes referentes cuando yo entrené CrossFit fueron Marc Ordech, fue Samuel Gallego, y luego cuando ya, pues ya vi que era máster, porque ellos eran muy jóvenes, pues oye, ya me fijaba en Marcus Guerrero o me fijaba en Tomás Ponce, que eran personas que eran máster. Ahora hay mucha más información, pero esa información se deriva en menospreciar las programaciones, en el sentido de que piensas desde tu, perdona que lo diga, tu desconocimiento, que una programación es el libre albedrío, que esto es, haces así, sentadilla, y te pones en la pizarra, ¿no? ¿Te acuerdas antiguamente que salía Froning en la pizarra, tal? Y todo tiene un sentido. Yo muchas veces tengo que hablar, porque claro, al trabajar con personas, muchas veces tienes que hablar con clientes, y siempre hay quejas muy recurrentes, ¿no? Y les tienes que explicar, pues, lo que es un mesociclo, no con tecnicismos, y en qué momento de la programación te encuentras, porque tienes una programación que tiene cierto sentido y que no es porque sí. O sea, no tiene que haber 5 millones de ejercicios, no todo el año vas a estar haciendo Ring Muscle Up porque quiero cuidar tu salud, o Bar Muscle Up, o otros tipos, no me refiero a eso, como puedo decirte otros, porque a lo mejor en esta fase de ejercicio estamos en una fase en la cual es una ganancia de fuerza, ejercicios muy simples para que mejore tu capacidad y que ese implemento técnico no te repercuta en que tú no puedas mejorar. Entonces, todo eso la gente muchas veces hay que explicárselo porque no lo ve, ¿no? Y se piensa que puede estar todo el año a la misma intensidad, y no es así. No lo digo yo porque yo no tengo esos conocimientos y tengo un infinito respeto por la gente que es entrenadora y está formada y sabe, pero es el día a día, es decir, es como los trabajadores, el día a día de estar con ellos, de explicarles, es esa parte que tenemos como entrenador de educadores, ¿no? Eso está la parte motivadora, está la parte educadora también, la parte técnica. Entonces, en esa parte educadora no tenemos que sentirnos mal hacia las críticas, ¿no? Dice Daniel Chaffee, uno de nuestros referentes, que el feedback es el alimento de los campeones, ¿no? Muchas veces un feedback es muy duro y debe ser muy duro porque te hace despertar. Y los clientes muchas veces te dan feedback muy duro, muchas veces desde el desconocimiento y muchas veces también cosas que se te escapan y que realmente está bien, ¿no? Siempre me dice mi mujer, siempre me dice lo mismo, ¿no? Cuando me echa la bronca, no me echas mucho la bronca, preocúpate cuando no te lo diga, ¿no? Claro. Pues eso si lo traspolamos del amor a tu box, no te tomes mal cuando un cliente se queje, porque quizás debas preocuparte del que se da de baja y no te dice absolutamente nada. Porque el que se está quejando te está dando la oportunidad de poder cambiar. O de por lo menos intercambiar unas palabras y poder llegar a un consenso y poder seguir durante tiempo. Y ese cliente a su vez, si es un cliente bueno y está enfocado en la comunidad, lo transmitirá a todo su círculo del que hemos hablado en algunas veces. Entonces,
esas críticas no hay ningún problema. La crítica siempre es positiva y siempre te da la oportunidad para pensar o para poder argumentar tú tu misión o tu filosofía dentro de tu instalación. Y luego, pero este pensamiento al final lo tienes que delegar en tu equipo para que todos vayáis acorde, ¿no? A una. Bueno, eso está claro, es decir, parte de tú como líder, porque ya los jefes se cayeron, ¿no? El me vas a obedecer porque vengo aquí unos galones, eso se cayó. Ahora como líderes tenemos que abogar por esa formación continua de ese aporte, ¿no? Muchas veces hemos hablado que quizás no aportamos económicamente lo que queremos aportar a nuestros trabajadores a día de hoy, luchamos día a día porque eso sí sea, pero por contrapartida tenemos que aportarle ese crecimiento y parte de eso es sentirse importante dentro del trabajo y parte de sentirte importante es que me mandes tareas, ¿no? El que ya vemos que está enfocado, que tiene ganas de crecer con nosotros, es poder delegar tareas de más sencillas a más complicadas para que ellos puedan crecer y sentirse partícipes y sentirse importantes dentro de este proyecto, que al fin y al cabo es nuestro proyecto. Y yo muchas veces les explico a mis trabajadores que este es mi sueño y que yo lucho cada día porque ellos puedan conseguir su sueño, ¿no? No sé quién dijo, si no luchas por tus sueños, acabarás trabajando por los sueños de otro, ¿no? O sea, alguien sería, no sé su nombre, pero lo he leído, ¿no? Donald Trump no creo, pero podría ser, ¿eh? ¿El qué, perdona? Donald Trump no creo, tío. No sé. Pero bueno, tenemos que delegar de una buena manera. Muchas veces también delegamos y acabamos enfadándonos con nuestro A ver, trabajador. pero aquí hay una cosa, tío. Y además, te lo digo a ti. Yo ya estoy en un punto de hands off o dejar hacer o que cada uno haga lo que le dé la gana siempre y cuando el propósito nos una y los estándares de trabajo se cumplan. Pero al final, si tú tienes entrenadores que quieren competir, tienen que entrenar una planificación de competir o tienen que entrenar la de la clase, porque al final siempre es no, es que claro, no entrenan mi programación y deberían de entrenar mi programación para sentir lo de las clases, porque cuando sienten las clases, y eso sí que lo comparto, si tú entrenas una clase luego la vas a dar mejor porque por lo menos tienes esa sensación reciente. Pero si ellos no hacen la programación que quieren porque quieren competir, al final tú les vas a hacer sentirse frustrados porque en tu sitio no quieren competir y luego ya viene el conflicto de que entonces se tienen que ir a otro box porque tú no les dejas. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo es lo importante para ti? Bueno, mira, voy a acabar primero con lo de delegar, ¿vale? Muy rápido, es decir, porque esto quizás sea un aporte a las personas que tienen un centro deportivo, ¿vale? Yo hice una formación de cómo delegar, ¿no? Y nos pusieron un juego que era un papel con una casa muy sencilla, una casa que podía haber pintado perfectamente mis hijos, solo líneas, ¿no? Entonces, una de las personas, por ejemplo yo, me iba con ese dibujo a otra habitación y te llamaba por teléfono, tú tenías un folio en blanco Sí, y sé un cuál papel, dices. ¿vale? Y yo te explicaba, ¿no? Decirte, oye, Fran, igual lo hicimos juntos, yo no me acuerdo. Como éramos tanta gente Ya. en la empresa esta, a lo mejor... Entonces yo te decía o te explicaba lo que yo quería que dibujaras. Estamos hablando de un dibujo de 4 líneas. Bueno, pues de lo que yo te explicaba a lo que tú habías entendido, no había nadie que había hecho, era la típica casa de crío. Entonces, muchas veces nos enfadamos con nuestros trabajadores. Primero, porque no tenemos claro lo que queremos. O sea, primero tenemos que entender nosotros la actividad o lo que le vamos a delegar para podérselo explicar con todo lujo de detalles. Lo segundo, pensamos que por explicárselo ellos lo han entendido de la misma manera. Con lo cual, lo que nos dijeron en esa formación que un truco era que ellos te lo repitieran. Porque si no te lo repiten de la misma manera, pues a lo mejor no lo han entendido. Y de esta manera les puedes corregir, ¿no? Otro aspecto importante cuando delegas es poner una fecha de entrega o en cuánto tiempo, porque la gente se piensa que va a muy largo plazo y luego también te enfadas porque, oye, le dije que me dijera esto y no me lo ha entregado todavía, ya, pero es que no me dijiste qué día lo querías, ¿no? Entonces todo esto también es parte del crecimiento. Si no hacemos seguimientos de lo que hemos delegado, pues muchas veces no, llegamos sin hacer el seguimiento a la parte final y has faltado, entre comillas, el respeto a esa persona que le has delegado porque ha perdido tiempo y ha invertido tiempo en algo que tenía que hacer y esta parte final no lo ha hecho bien. Entonces, si no haces esas formaciones, esas reuniones de seguimiento, vas a poder atajar un problema antes de llegar a la parte de entrega, si lo hacemos de una manera. Tienes que dejar clara a la persona cuáles son sus competencias. Yo tengo a veces problemas con mis empleados, o mis empleados, no, mis compañeros, perdón, por un exceso de competencia, ¿no? Porque no les dices hasta dónde, ¿no? Entonces, aunque tienen ciertas competencias, tienes que decirles qué decisiones sí pueden tomar y qué decisiones no pueden tomar, o qué decisiones tienen
que consultar, ¿no? Y luego ya por último, como en cualquier cosa hay que hacer una reunión de cierre, decir, oye, pues oye, enhorabuena, ¿no? Para dar ese refuerzo positivo, o esa reprimenda en privado, alabanza siempre en público, para ver en un futuro cómo podemos delegar es de mejor manera, ir mejorando y poder fomentar ese crecimiento personal en ellos, incluso explicarles el proceso de delegar, porque el día de mañana vas a abrir un segundo centro y quieres que él sea ese líder potencial en tu segundo centro, ¿no? Con lo cual, esa sería la manera. Y pasamos a la segunda parte que me has preguntado, que si no te importa me la repites. Es que tiene que ver con lo delegar, porque para que todos vayamos a una, tiene que haber una serie de componentes que todos confiemos para ir a una, para trabajar por ese propósito. El que conduce, el que conduzca. El que revise las ruedas, revise las ruedas. El que revise que las puertas funcionen, cada uno tiene una función, pero todos hacemos que el coche se mueva. Vale. Lo que pasa es que para hacer que todos hacemos que el coche se mueva, yo soy un buen mecánico de coches, me mola este coche, pero tío, tengo un 600 y me mola tunearlo también, y entonces también en mi tiempo libre le dedico tiempo al 600. Muchas veces lo que te digo con esto es que los propietarios de los boxes dicen, es que me enfado, ¿por qué le dedica tiempo al 600 y le debería de dedicar tiempo aquí? Y debería hacer la programación que los clientes hacen, de hecho se habla de esto. Que es bueno hacer la programación que se hace en el box para que ellos sepan lo que el cliente sabe, porque si ellos confían en la programación del box, ¿por qué no la van a hacer si no, no? Y hay muchos motivos de por qué no la van a hacer si no, y hay muchos motivos que yo creo que no es que no confíen, es que simplemente tienen un objetivo que es compatible con que confíen. ¿Cómo lo canalizas todo? Pues te voy a contestar con una pregunta, ¿vale? Porque sería la parte final y yo te iba a preguntar por el origen. ¿Contratarías un entrenador que fuera competidor? Yo sí, si es buen entrenador, sí. Si es buen entrenador, sí. Pero también te digo, soy consciente de que Yoda no es Jedi. Yoda es el que enseña a los Jedi. Tú no puedes ser el mejor luchador y el mejor entrenador de luchadores a la vez, porque un buen luchador tiene que ser egoísta para ser el mejor luchador. Entonces, un competidor popular, una persona que le mole competir y hacer piña en eso, si su dedicación es a ser buen entrenador y me demuestra eso, no tengo problema, porque una cosa es un hobby y otra cosa es su trabajo. Y además creo que tengo que ayudarle en las dos. Pero no me falles en esta. Yo creo que sí, debe ser un acuerdo entre los dos. El entrenador competidor tiene que entender que si él entrena de 10 a 12 y su clase empieza a las 12, No puede fallar. Y tiene que llegar en buenas condiciones de higiene a esa clase, tiene que llegar al 100% porque el cliente demanda su clase, o sea, decir dicho muy vulgarmente, al cliente le importa tres pepinos si tú has entrenado un emo y estás reventado porque yo vengo a recibir mi clase. Entonces eso es lo que tiene que entender, que quizás tengas que estar por encima de la media como trabajador y como atleta para poder afrontar esa clase, porque realmente es lo que nos paga nuestro trabajo. La competición nos aporta algo emocional, no económico. Entonces tenemos que tener ese crecimiento económico de esa manera. Luego también tenemos que tener, como dueños de un centro deportivo, qué queremos que tengan nuestros trabajadores, tenerlo claro. Y eso viene, por eso te pregunto el origen. Cuando voy a contratar, tengo que tener claro qué perfil quiero buscar. Y tenemos que contratar una persona que sea jugador de equipo. Eso lo hemos vivido también. Una superestrella de clases colectivas, pero que te dinamita el equipo. Y entonces, a lo mejor, si tiene un ego y no hace equipo, no hace piña, es mejor que no te va a esté. dinamitar. Entonces, a lo mejor eso pasa lo mismo. O sea, ¿de qué me sirve que seas competidor si te preocupas más por competir, si no aportas al equipo, Ese es si el punto. luego hay una reunión a las 4:30 y tú sales a las 4 y no te vas a quedar? Por supuesto, siempre tiene que ser un 50-50, ganar la empresa, ganar el trabajador. Entonces tienes que ver el punto de humildad de esas personas. Pero Ese eso es lo el tienes que punto. ver a la hora de la contratación, ¿no? Es que yo veo al competidor el día que tiene que dar clase y no ha entrenado la clase como el que entrena normalmente la clase, pero ese día descansa y no ha dado la clase. El nivel de exigencia, si tú lo tienes estructurado, tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque imagínate que hay un entrenamiento de dumbbell snatch y luego son ventanas, pues máximos burpees. ¿A mí de qué me sirve
que me digas que mínimo hay que hacer 8 si yo tengo la capacidad de hacer 15? Me da igual que lo hayas entrenado que no lo hayas entrenado. Precisamente como eres conocedor del timing de esos entrenamientos, igualmente, si no eres competidor, tienes que ser conocedor. Y si eres competidor, tienes que ser conocedor. Me tienes que decir, para lo que yo necesito estar motivado, oye, pues yo sé que tú vas muy bien en los burpees. El mínimo que pedimos ahí es 8. Tú intenta no bajar de 12 por ronda. Ya está. Hayas competido ese día, hayas entrenado competición ese día, hayas entrenado la clase, no lo hayas entrenado. O ¿Te refieres a los entrenadores de la instalación? Eso es. A ver, Tu deber y tu misión dentro de, por ejemplo, mi empresa es que seas el líder motivador e inspiracional y educacional en ese día a las personas. Porque aquí te digo una cosa, máximo error que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo. Siempre lo diré y me cuesta mucho inculcarlo. Si yo te tengo que dar una clase a ti, tío, el Gerard que llevaba un mes haciendo CrossFit le quedaba mucho por aprender. Entonces, yo haciendo 3 toques, esa persona se veía alimentada de forma educacional, se veía alimentada de forma física, se veía alimentada de forma emocional. Ahora ya no, ahora te tengo que dar retos diarios. Y a lo mejor tú sabes más que yo de cuándo colocar el hook grip o no en función de tu capacidad de movimiento del hombro. Que hay gente que hace snatch con hook grip y no tiene problema, y hay gente que hace snatch y si hace un complex, pues cuando baja abajo tiene que quitar el hook grip porque no le llega al hombro. Sí. Y tú ahí a lo mejor sabes más que yo, pero entonces te tendré que poner algún objetivo que te sea retador pero medible, te tendré que dar cositas que tú yo creo que yo sigo diciendo lo que al principio, es decir, yo creo que también es como muchas cosas en este mundo, es un problema de comunicación y dar por hecho ciertas cosas. Yo tengo que ver lo que yo quiero en mi instalación. Y para poner un ejemplo de las clases, pues por ejemplo, cuando contratas a una persona, muchas veces, si me pongo en la parte de una persona que viene a acceder a un puesto de trabajo, quizás debemos de dejarles claro qué esperamos de un trabajador, en este caso de CrossFit Coraje. Y incluso entiendo que tienes un manual en el cual se lo das cuando acceden, para saber un poquito la filosofía, la misión. Correcto, es decir, pues por ejemplo, una parte de esa es nosotros, sí o sí, todas las semanas en los entrenadores tienen que hacer un entrenamiento dentro de clase. Entonces ya el trabajador lo sabe que tiene que hacer eso. Pero muchas veces no dedicamos ese tiempo a la contratación, ¿no? Yo, hablando con colegas, joder, ¿qué tal? ¿Contrato? Bueno, tú también tienes que interpretar un currículum, ¿no? Y eso estamos derivando a contratación, pero va a ser muy breve, es decir, un currículum yo hablo de parejo del Pleistoceno, ¿no? O lo que sea, o a través de cómo contrates una persona. Pero si tú no ves los parámetros de inestabilidad de un currículum o de una persona que viene a trabajar, el culpable eres tú, que eres el líder. Entonces me refiero, si una persona yo soy competidor, lo más importante, quiero ser, porque yo siempre que encuentro eso, quiero ser competidor, quiero el día de mañana tener un box. Pero también veo currículums de esas personas y digo, ha trabajado 2 meses no sé dónde, 3 meses en otro sitio, 6 meses que no he trabajado. Te está dando información. Es una persona que no se compromete con un proyecto. Total. Entonces, no la contrates. ¿Qué te sorprende ahora, no? Es como la fábula del escorpión y la rana. Si pero la contratación es que se hace hoy en día por desesperación, tío. Pero se hace por desesperación porque vamos así. Y la formación de esa persona que contratas por desesperación va a ser verbal y va a ser mínima y va a ser ponerle la cabeza como un bombo, porque hoy te veo que estás con el móvil y mañana te veo que no se está con el móvil, pero no te doy y pasado te veo. Y según me van viniendo cosas a mí, como yo voy así, te lo voy soltando a ti y tú también vas así y al final la otra persona dice... Sí, conversaciones de pasillo, que es como se denomina. Estoy roto. Y no puedes dedicar. Entonces, pero el tema es ese. Si tú lo ves, si tú sabes que por mucha hambre que tengas, te la va a liar. O sea, porque es una persona que es capaz, o bueno, o sea, no es que a día de hoy, el día de mañana puede mejorar, siempre que haya la oportunidad de mejorar a las personas. Pero si eres capaz de... Yo, por ejemplo, no me puedo tirar... Yo si cierro mi instalación a día de hoy o dejo de trabajar, al día siguiente tengo que trabajar. No me puedo permitir estar en el paro. O sea, y porque también tengo afán de superación en la vida y quiero sentirme realizado y quiero dar lo mejor de mí. Entonces esa persona ya te está dando cierto... Si le haces una entrevista, no habla apenas, no sonríe, ¿qué pretendes darle? ¿El libro del gran sonriente? Entonces tienes que ver que tenga cierto don de personas, porque luego hemos hablado de la persona que es
superestrella, pero también tenemos las personas, o yo me cruzo con personas y me cruzo que técnicamente son brutales. Tú ves un currículum inmaculado. 5 años, carrera, máster, pero No hay don de gentes. no tienes un don de gente. Si Tienes que trabajar en un laboratorio. nosotros de trabajamos fisiología con del esfuerzo. personas, trabajamos con experiencias, trabajamos con emociones. Transmitir a esas personas. Muchas veces no sabemos lo importante que somos para las personas. Yo esto lo he vivido muchas veces ya anteriormente y lo he mamado en los gimnasios convencionales. Total. Tú sabes, o sea, yo por ejemplo, muchas veces me enfado o doy una reprimenda, una reorientación a mis trabajadores porque tus clientes, o sea, tú tienes que ser una persona que transmite positividad. No le puedes contar tus problemas a los clientes porque ellos ya vienen con las suyas y vienen a su oasis a pasarlo bien y decir, wow, cómo me transmite, cómo me gusta su manera de vestir, cómo me gustan sus zapatillas, cómo sonríe, cómo me he motivado, cómo después de mi mierda de día de 8 horas y mis miles de problemas, voy al box Total. y se me quita todo. Porque si tienes problemas, todo el mundo los tenemos, pero se puede hablar con tu responsable. Oye, hoy no me encuentro de la mejor manera, ¿me puedes cubrir? O necesito que hablemos 10 minutos. Todo eso también, incluso nosotros tenemos que ser proactivos en eso, ¿no? En esas reuniones de 10 minutos o buscar un momento para poderme reunir con mis trabajadores, saber cómo se sienten, ¿no? Porque muchas veces no paramos simplemente a ¿cómo te encuentras? Nos pensamos que todo va en el sueldo. Y muchas veces hay llamadas de atención o llamadas de urgencia de nuestros trabajadores, ¿no? Y créeme que esa llamada de atención, esa conversación de 10 minutos tomando con un trabajador, fideliza más a tu trabajador que el sueldo que le puedas pagar. Yo trabajo en trabajos comerciales que he ganado mucho dinero y estaba roto. O sea, roto. La diferencia entre ser liderado o estar abandonado en un sitio es tremendamente importante, tío. Es tremendamente importante. Y al final yo creo que a muchas personas les gustan ser lideradas desde incluso la conversación más llana posible, de oye, ¿qué tal estás? Te notaba así, ¿estás bien? ¿Qué tal los exámenes? ¿Estás de exámenes? ¿Qué tal los exámenes? ¿Has tenido una competición? ¿Qué tal la competición? A ver, también esas oportunidades, lo hemos hablado antes de empezar con el podcast, ¿no? Nos hemos contado nuestra vida, nuestros problemas, en mi caso con mis hijos y tal. Cuando un trabajador te viene con un problema, es un momento muy importante. Es un Q1, ¿no? Se decía. Sí. Q1, algo importante. ¿Por qué? Porque se está abriendo a ti. ¿No? Hablábamos de el sector en el que trabajamos. Yo tengo ya 47 años, este año, el final del año que viene cumplo 48, y trabajamos con gente muy joven. Entonces estaban viviendo problemas que nosotros ya hemos vivido. Y queremos evitárselo, ¿no? Como ya mis hijos. Quiero evitarle ciertos problemas, pero no me van a escuchar. Ni tus trabajadores te van a escuchar. Y tú estás viendo que se van a dar el golpe. Siempre y cuando no afecte en demasía al negocio, quizás debas dejarlo porque sean más receptivos, dicho a pegarse ese golpetazo. Pues si un trabajador en un momento te viene con un problema, es un gran momento para poder hablar y para poderle reportar esas cosas que en algún momento no las has podido decir. Totalmente. Porque está mucho más receptivo o receptiva a poder aceptar ese feedback. Totalmente. Entonces yo lo veo como una oportunidad muchas veces. Totalmente, tío. Entonces, lo que te digo, tenemos que definir muy bien como emprendedores cuáles son los jugadores que tenemos en nuestro equipo. Entonces, en función de eso, yo no entiendo mucho de fútbol, pero si tienes un superestrella pero que no le pasa a nadie el balón, es decir, ya lo dijo Michael Jordan, ¿no? Que él había ganado sus 5 anillos gracias al equipo que había tenido, que en realidad se lo había explicado Phil Jackson, era su entrenador. Sí. Pues Phil Jackson, hubo un momento que se sentó con él y le dijo, mira, mientras sigas jugando así, no vamos a ir a ningún lado. Cuando entiendas que tienes que trabajar para el equipo y no para ti, mejoraremos. Te voy a poner un caso práctico y me gustaría saber tu punto, tío. Una persona muy buena dando clases en el box, muy dedicado a la comunidad, pero que respecto al equipo va a su puta bola, es individualista. Ha tenido en algún momento jaleo con todos. Quizá tú le sabes liderar, pero si a esa persona le pasa algo no te lo dice. Siempre está bien. Si le pasa algo no te lo dice. Quizá a ti tú notes que te hace caso, pero cuando tú no estás no hay conexión con los demás. O hay conexión mucha con uno o dos y ninguna con los demás. ¿Entiendes el tipo de persona que te digo? Sí. ¿Qué harías? En primer lugar, volvemos a lo mismo. Saber el día de la contratación, o sea, y si no lo has detectado, siempre ofrecerte a él para... Muchas veces, a lo mejor, y sobre todo en el caso de los hombres,
Ya estamos en el siglo XXI, como que no podemos mostrar nuestras Debilidades. emociones, ¿no? Nuestras debilidades, siempre todo bien. Todo bien. Te pregunto a tu pareja, ¿qué te pasa? Todo bien. No solemos abrirnos, ¿no? En el caso de ese trabajador también tenemos que hablar en qué quiere en un futuro. Si en un futuro quiere dirigir o quiere ser head coach, pues tiene que poder liderar y poder comunicarse con todos sus Y compañeros. entonces requeriría de tener cambios, porque si no, no lo puede Correcto, ser. correcto. ¿Y cómo le haces entender que tiene que pasar eso? Pues tiene que saber que es un precio a pagar, que si él quiere el día de mañana hacer eso, tiene que liderar a personas y tiene que tener comunicación y además que sí, que sus compañeros le pueden aportar. Nadie estamos exentos de tener conocimientos. Hasta la persona que tenga menos conocimientos Te puedo aportar. técnicos te puede aportar algo. Quizás técnicamente no te lo aporte, pero yo he tenido entrenadores que han sido o que se han tenido que mejorar muchísimo a nivel técnico, pero que eran muy buenos en el don de gente. Y a lo mejor esa cosa que tú no tienes te la pueden aportar, ¿no? Hablamos en el podcast anterior de qué debería tener un jugador de equipo, ¿no? Sí. Esa empatía, ese hambre. Entonces, eso es lo que quizás Un debería... vínculo con la humildad muy fuerte, que yo creo. Al fin y al cabo, cuando trabajas en equipo, tienes que querer el bien del equipo, no tu bien individual. No hay esa individualidad. Muchas veces también llegados a cierta edad, yo lo he vivido con personas, un exceso de ser introvertido, no solemos ya entenderlo, ¿no? Cuando un niño es introvertido, pues oye, no es tan relevante. Cuando llegamos a cierta edad, ese exceso de ser introvertido, incluso muchas veces parece como, joder, menudo tonto este, ¿no? O Ya. esta que no... Pero es que en realidad esa persona es súper introvertida Ya. y a lo mejor no lo ha trabajado en su justa medida para hacer esto. Bueno, nosotros no somos psicólogos, podemos aportarle, podemos explicarle que esa persona le puede aportar algo más y que si el día de mañana no sabemos cuál es su sueño, ¿no? Porque también muchas veces tenemos que hacer ese plan de crecimiento entre nuestros trabajadores, qué quieren, qué desean, ¿no? Entonces, quizás esa parte sería la que le podemos aportar a esa persona. Me gustaría saber, pero va a ser en el próximo, lo que pasa es que te lo lanzo ya. Está el síndrome de la rueda, ¿no? El entrenador que tiene 4 clases en una tarde, una, otra, y se cree que su vida va a ser así para siempre, y no quiere su vida eso porque ve que cada hora es igual, eh, y al final causa una desmotivación y que va degenerando de ser un entrenador dedicado, que puede ser, además está en un sector que para mí creo que es donde más puedes destacar como profesional, porque puedes llegar de una forma más individualizada a ir siendo un conserje. ¿Sabes el caso práctico? Sí, ¿No? Que te sí, pongo? claro. Pues no contestes, porque hemos terminado este capítulo, pero en el siguiente lo vamos a contestar. Y otra cosa que os iba a decir, las redes sociales de Gerard y las mías aparecerán hasta que sepamos cómo se llama el podcast y cómo se graba. Si queréis que hablemos de algo en concreto, escribidnos un mensaje a él o a mí y lo sacamos en el siguiente. Nos vemos. Chao.